Buenos días, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Qué bueno volver a vernos de este lado Amén. del río, con el mismo anhelo de cada día ser mejores, ¿verdad? Y preparándonos por medio de la palabra y el mensaje de la hora para el evento más grande que Aleluya. puede ocurrir en la tierra, el arrebatamiento en la venida del Señor Jesucristo. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos en la red y los que están aquí presentes. Esperamos que esto sea de beneficio para cada uno de nosotros. Esos temas los hemos dedicado a nuestras primas, que también manejan este mensaje y no creen en un regreso de un profeta. Así es. Y han puesto líderes reemplazando al profeta de Dios, ignorando el escrito está Aleluya. de él, así dice el Señor. Amén. Entonces nos hemos visto en la penosa obligación, bajo una responsabilidad por el ministerio, de tratar de al menos entregar los extractos para que los escudriñen, los revisen, los miren y se den cuenta que escrito está. Continuamos con el mensaje, el regreso del profeta. Esta es la parte número 3. Apocalipsis capítulo 10, verso 7, dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Si usted se da cuenta, hay un comienzo de tocar la trompeta, ¿no? Verso 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Lo hemos repetido, si es otra vez, es porque ya lo hizo una vez, ¿no? Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Que hay unas peticiones. Señor Dios, Padre Celestial, Dios de la creación, nos acercamos ante tu trono de gracia y misericordia, con reverencia y con temblor, Señor, sabiendo que la palabra eres tú mismo, y nos la depositaste en nuestras manos, Señor. No dejes que sea la mente humana, ni la capacidad humana. Permítenos quedarnos bajo la guianza de tu Santo Espíritu y que nos dirija a los pastos verdes y frondosos para tu pueblo. Padre, y que pueda ser escrito está, y así dice el Señor. Señor Dios de la creación, aquí hay dos peticiones. Yo te pido, tú le concedas a tu Hijo la petición que tiene en su corazón de la angustia. Él quiere, según la petición, respuesta tuya, Señor. Por favor, Padre, míralo con ojos de gracia y misericordia. Señor, si acaso fue una prueba, dale fuerzas para vencerla. Si ya pasó la prueba, entonces muéstrale tu victoria. Señor Dios. Y aquí está la otra petición, de espíritu de enfermedad, el cual rechazamos por la autoridad de tu palabra, que abandone ese cuerpo ahora mismo, que todos sus órganos funcionen perfectamente, igual su mente, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Padre amado, y no solo estas dos peticiones, sino las que hay en los corazones de mis hermanos, de tus hijos, y no solo aquí localmente, sino a nivel mundial, que nos ven y nos oyen. Sé tu propicio a cada petición de cada uno de tus hijos alrededor de la tierra, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, son tan amables. Bueno, continuamos viendo este mensaje, el regreso del profeta, ¿verdad? Entonces estábamos mirando el culto que pasó, los 5 eventos que sucedieron, Dios vindicando la tercera etapa, o sea, el ministerio de la tercera etapa,
en el profeta de Dios, cómo usó ese ministerio, cómo dio el comienzo. Pero también leímos el extracto que él dijo: esto no será usado en plenitud, sino cuando venga la apretura. Lo cual, eso fue, como se dice, como decimos nosotros, la cuota inicial o la demostración de que Dios cumplió su palabra y le dio la tercera etapa. Amén. Amén. Ahora, en sí, ¿qué es la tercera etapa? ¿Alguien sabe qué es la tercera etapa en sí? Pues esa se la dio en el cañón Sabino, ¿no? Él estaba allí, levantó con la mano levantada y le cayó la palabra del rey en su mano y le encajó perfectamente. Y la palabra del rey no es nada más ni nada menos sino que la palabra creativa de Dios, palabra hablada, porque la palabra escrita ya la tenía. Se necesitó fue la palabra hablada, la palabra creativa. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. También miramos cuando él estuvo más allá de la cortina del tiempo. Estando presente, él se preguntaba cómo sería morir, qué sucedería. Y el Señor le dio esa oportunidad, estando recostado en su cama, le dio una traslación, porque él se miraba a sí mismo en la cama donde estaba. Pero cuando él llegó a ese lugar empezó a ver la gente. Y por cierto, se cantó siempre un himno: soy branjamita, que es un error. Bueno, para nosotros es un error de acuerdo a la palabra, porque nosotros no somos branjamitas. ¿Ve? Otro himno que con error se cantó fue Malaquías 4:5, se ha cumplido. Malaquías 4:5 no se ha cumplido. El mensaje dice que cuando se cumpla, la tierra será quemada. Entonces, cuando estaban más allá de la cortina del tiempo, él preguntó: ¿son todos estos Branham? Dijo: no, estos son tus convertidos al Señor por el mensaje que tú les diste. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Convertidos al Señor. Entonces, como fuimos convertidos al Señor, el velo se nos quitaría. Y podríamos ver que el Señor es el Espíritu. ¿Sí está bien? Entonces, luego él se ordenó en la visión regresar a la tierra. Y le leímos el extracto donde dice que él estaba joven, más o menos de 20 años. ¿Sí recuerdan? ¿No recuerdan? Ah, bueno, entonces tal vez no lo escuché bien. Muy bien. También miramos que era necesario que él regresara, según las visiones y las profecías que hay, porque en la función como Eliezer alguien tiene que presentar a la novia. La novia no se presenta así sola. Usted mira una boda matrimonial y alguien tiene que presentar a la novia. Y entonces en esa visión le dijeron: tú como fuiste un líder, Jesús vendrá a ti primero. Amén. ¿Sí acuerdan de todo eso? Bueno, estoy haciendo un resumen, ¿no? Y entonces, y él va a ser probado por el mensaje que predicó. Y entonces tenemos esa certeza y seguridad de que será aprobado. Amén. Y como los de Pablo entrarán, los del último profeta o mensajero también entrarán. Amén. Muy bien. Entonces quedamos en la escritura, 1 Corintios capítulo 15, verso 12 hasta el verso 23. A los hermanos en la red que, bueno, mi nombre no aparece, o sea, yo yo le digo al hermano Walter que hemos hablado así que mi nombre poco aparece, ¿no? El que figura allí en la red es nuestro hermano Walter Orozco Salinas, y para mí es una maravilla eso. Y él es el que le toca estar recibiendo y ataques y lo tratan de diablo, de demonio, de todo por él. Digo, no. Le tocó al hermano Walter
aguantarse todos los golpes por la predicación de este evangelio. Amén. Aleluya. Y él en sí tiene una gran virtud. Él tiene Aguanta con todo. bastante aguante, ¿verdad? Yo tal vez no serviría para ir con el poco incrédulo. Yo tal vez lo despacharía de una sola. ¿Ve? Pero lidiamos con estas personas que dicen que creen en el mensaje y que se dicen ser ministros. Y cómo se han enceguecido y cómo guían un pueblo bajo la ceguera, motilando un mensaje. Cuando usted, amigo, que dice que cree este mensaje y nuestro hermano le está escribiendo, le está colocando los extractos allí, pues eso no lo inventa el hermano Walter, eso está escrito en el mensaje. Amén. Y si usted no puede aceptar eso y creerlo, definitivamente usted es un incrédulo. Es más, ni siquiera usted ha nacido de nuevo. Amén. Así es. Porque solo a los nacidos de nuevo se le ha revelado el mensaje. Amén. Aleluya. Yo voy a hablarle de esta manera para ver si despiertan, ¿verdad? A nuestros amigos en la red que discuten, teniendo el escrito está, y discuten eso, o tratan de buscar una interpretación. No, hermano, escrito está. Y el problema en que se encuentran es que hay del que le quite y hay del que le añada. Entonces, miremos lo que dice la Biblia, si hay un regreso o no. 1 Corintios capítulo 15, verso 12 en adelante. O si hay una resurrección de muertos. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? A ver, hermanos, si la Biblia está diciendo y predica que Cristo, o sea, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, ¿cómo es que ustedes se atreven a decir que no hay una resurrección de muertos? Ahora es muy fácil decir resurrección de muertos, muchos. Pero ¿cómo van a negar la resurrección o el regreso de un profeta cuando quedó estipulado en la palabra del Señor? Y hay manifestaciones en la Biblia donde, un ejemplo, Lázaro murió y volvió a la vida. Y volvió a la vida. Entonces, ¿por qué se escandalizan? Ahí estaban los huesos del profeta Ezequiel, creo que eran. ¿Ve? En el libro de Ezequiel. Y con el hombre muerto lo tiraron ahí, el hombre paró. ¿Volvió a la vida? Amén. ¿Volvió a la vida? Gloria a Dios. ¿O no? Amén. Es sencillo. ¿Puede un hombre volver a la vida? Claro. Y Lázaro, el amigo de Jesús, volvió a la vida y luego comía lo más de sabroso. Entonces, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, ¿qué hace usted predicando el evangelio? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. Entonces, están predicando en vano. Así es. Si no hay resurrección de muertos. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces, ¿en qué se constituye uno que niega la resurrección o un regreso? Falso. Un falso testigo ante Dios. Eso está escrito en la Biblia, ¿no? Sí, amén. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,